Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bienvenidos a Salud para Todo, el espacio donde ustedes pueden aprender de las diferentes áreas de la salud que por supuesto lo rodean. En esta tarde vamos a hablar de esos problemas en la pérdida del sentido auditivo, que es uno de los problemas más concurrentes a los que podemos exponernos, no solamente desde jóvenes, sino hasta cierta edad madura. Paola Pedraos es la especialista en audiología que nos acompañará en la tarde de hoy, así que ustedes tengan presente nuestras líneas de contacto directo para que llamen si tienen alguna duda o si quizá quiere contarnos su caso. 287-8355 y 018-115-116 si está en cualquier otra ciudad de Colombia, para que también aproveche a llamarnos. @canal Teleamiga, muy pendiente de nuestras redes sociales para que también pueda dejar allí los comentarios. Y tenga en cuenta la siguiente información y los datos. Tome nota y apunte para que a usted no le pase. En el 2016 se presentaban 5 millones de colombianos con pérdida auditiva y para 2018 la cifra incrementó a 7 millones, lo que evidencia un crecimiento de 38% de los casos en tan solo 2 años. La Organización Mundial de la Salud alerta especialmente sobre dos grupos poblacionales: los adultos mayores de 55 años, que por el deterioro propio de las células sensoriales auditivas son más vulnerables a disminuir su capacidad para escuchar frecuencias agudas, y los jóvenes entre 12 y 35 años por su excesiva exposición al ruido. La pérdida auditiva en cualquiera de los dos casos es irreversible, pero la ciencia y la tecnología han confluido para aportar positivamente en la salud, desarrollando una serie de dispositivos mediante los cuales se puede tratar eficazmente, y en cuanto más oportuno sea el diagnóstico, más efectiva será la solución. El oído, como cualquier otra parte del cuerpo, requiere de estimulación y ejercicio. Si el estímulo desaparece, la pérdida auditiva empeora y la comprensión del habla también empieza a deteriorarse. Los audífonos mantienen activos esos estímulos y mejoran la calidad de vida de los pacientes, que pueden oír de nuevo los sonidos positivos de la vida. Como el mejor de los mecanismos tecnológicos, el audífono ofrece diversidad de atributos según la gama que se elija y sea adecuada para cada caso. Medidas para tomar la dilación de la pérdida auditiva en la vejez. Preste atención. Proteger sus oídos de los sonidos altos. No insertar nunca objeto alguno en sus oídos ni introducir en ellos líquidos, a excepción de los medicamentos prescritos por un profesional de la salud. Llevar una dieta saludable y hacer ejercicio para evitar enfermedades como la hipertensión y la diabetes, las cuales predisponen el desarrollo de la pérdida de audición, y no fumar. Recuerde, 38%, en un 38% aumentó la pérdida auditiva de los colombianos en tan solo 2 años. Por eso en minutos estará con nosotros la doctora Paola, especialista en audiología, para darnos las recomendaciones, los tips y contarnos cuáles son las causas que pueden afectar nuestro oído. No se desconecte de Salud para Todos, ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde 287-8355 si usted está en Bogotá, para que pueda participar con la doctora Paola Pedraos, que ya nos acompaña a esta hora. Recuerden, ella es especialista en audiología y vamos a tratar precisamente el problema de la pérdida auditiva. Les compartimos su perfil para que usted lo tenga en cuenta. 315-63 es un número de contacto para que usted pueda contactarla en caso de que considere que esté siendo víctima, de pronto padeciendo esta condición. Y sin más preámbulos, doctora Paola, bienvenida a Salud para Todo, por supuesto, su casa. Y vamos a hablar de una de las condiciones que puede ser las más comunes o la más común, pero a la que no le prestamos mucha atención. ¿Por qué?
Bueno, Cris, de antemano, gracias por invitarme a tu programa. Las pérdidas auditivas es una condición que en efecto ha afectado a toda la población mundial y también a los colombianos. No solemos ponerle mucha importancia porque desafortunadamente las pérdidas auditivas van en un progreso muy lento, demasiado lento. Entonces, cuando ya tenemos una pérdida auditiva instaurada, normalmente quien lo nota es un familiar, un amigo, la pareja. Idealmente, antes de que esto suceda, lo mejor es realizar una valoración auditiva gratuita que realizamos pues en el centro de GAES. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico o identificar con qué síntomas o qué signos nos llevan a sospechar que podemos tener una pérdida auditiva? Bueno, cuando nosotros tenemos una pérdida auditiva, realizamos una valoración auditiva completa para evaluar el nervio auditivo, evaluamos cómo estamos escuchando, en qué entorno nos cuesta o no escuchar. Y nos damos cuenta, por ejemplo, Cris, cuando nosotros solicitamos a las personas que nos repitan la información, cuando tendemos a subirle mucho el volumen al televisor, cuando nos cuesta hablar por teléfono, por ejemplo, cuando también en las reuniones no entendemos la información, escuchamos mucho ruido, en la calle nos cuesta ir a hacer las diligencias, por ejemplo, ir al banco, en la tienda, pues entendemos otra información y otras personas pues pueden aprovecharse de esa dificultad. Y voy para allá para que logremos no confundirnos un poco. Entender la información está directamente relacionado con lo que escuchamos o depende del nivel de concentración que tengamos o de la atención que le prestemos a lo que escuchamos. Bueno, es muy importante lo que tú mencionas porque la atención está directamente relacionada con la audición. Cuando nosotros perdemos audición, perdemos atención, perdemos memoria y sí, es verdad. Normalmente cuando nosotros no entendemos decimos, es que estaba distraído, ¿cierto? Pero pues puede que suceda, pero normalmente… Que nos puede pasar comúnmente. Exacto, ¿Eso sucede. significaría que estamos teniendo pérdida auditiva o simplemente es un lapsus que tenemos? Bueno, si el lapsus sucede más de lo común, podemos estar pensando que estamos ante una pérdida auditiva. Pero si de pronto es muy de vez en cuando, no habría mayor problema. Pero las personas que tienen pérdida auditiva comienza a sucederles muy a menudo, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que si nos pasa esto, pensemos en realizarnos una valoración auditiva para estar cerciorados de que nuestra audición está correcta. Al inicio de nuestro programa, doctora, leíamos que jóvenes expuestos de 12 a 35 años a un nivel de ruido excesivo pueden empezar a de pronto sufrir esta condición. Así es verdad. Hoy en día tenemos 3 grupos poblacionales que están siendo el mayor indicador de pérdida auditiva. Entre esos tenemos a los niños de 0 a 5 años, el adulto joven de 27 a 44 años en promedio y el adulto mayor a partir de los 55. Los motivos van a ser diferentes. En los niños va a ser, por ejemplo, pérdidas auditivas por cosas hereditarias, procesos congénitos. En el adulto mayor ya va a ser, por ejemplo, exposición a ruido como tú lo mencionas, sí, el tabaquismo, el alcohol en exceso, medicamentos, pero realmente en este rango de edad es más exposición a ruido. Y en el adulto mayor realmente va a ser porque las células de nuestro cuerpo se van degenerando y nuestras capacidades pues van disminuyendo. Sí, van deteriorándose. A esta hora de la tarde tenemos televidente en línea. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes, Sergio. Bienvenido. ¿Y qué pregunta tiene para nuestra especialista? Tengo una hija que tiene 11 años y ella la mayor parte del tiempo pues con el celular y con la tablet usa muchos audífonos. Me preocupa un poco que esto le disminuya su nivel auditivo. Quiero saber esto qué tan recomendable es o si hay algún límite de tiempo para que ella permanezca con estos audífonos puestos. Maravilloso. Muchísimas gracias al televidente. Usted recuerde que también puede llamar al 287-8355. Los jóvenes, doctora, de lo que estábamos hablando y su exposición, por ejemplo, con los audífonos. Bueno, es muy importante, sabemos que hoy en día los dispositivos auditivos son otra herramienta de nuestra vida. Lo que tenemos que considerar es no excedernos en su uso.
Hay estudios que han demostrado que el nivel de volumen adecuado e ideal es un 10% sobre la mitad de nuestro volumen en los dispositivos y que solo sea adecuado en una longitud de tiempo de 1 hora. Por ejemplo, para el oyente y para el televidente, si su hija está usando estos dispositivos y todo el día hace uso de ellos en un volumen muy alto, es de considerar que podemos llegar a tener una pérdida auditiva por exposición a ruido. Después que consideramos que tenemos una pérdida auditiva, ¿es posible contrarrestarla, volver a recuperar eso que ya hemos perdido? Bueno, esto depende la época y la circunstancia en la que se haya dado. Hay pérdidas auditivas de grado leve que podemos llegar a recuperar, pero siempre y cuando seamos muy cuidadosos en hábitos alimenticios, en realizar el ejercicio cotidiano, en, por ejemplo, no usar en exceso los dispositivos auditivos y sobre todo, desafortunadamente, Cris, el sentido de la audición es el de los más olvidados. Solo acudimos a las valoraciones auditivas cuando ya la pérdida está instaurada. Cuando ya lo padecemos y nos preocupamos. Exacto. ¿Por qué no estoy escuchando más de lo normal? Pero es más común de lo que creemos, doctora. Así es. Nosotros en GAES estamos promoviendo ahorita que las personas que tengan audición correcta y que tengan pérdida auditiva estemos atentos y que tengamos en consideración que realizar un diagnóstico temprano genera tratamientos mucho más eficaces. Es importante tener en cuenta cuáles son las malas prácticas porque hablamos de una población mundial muy considerable que es afectada por esta problemática. ¿Qué nos lleva a que sea tanta la gente que la padezca? Así es. Normalmente realizamos muy malos hábitos, por ejemplo, los de limpieza. Muchas personas tendemos a meternos el copito, la pinza, la tapa del esfero, las llaves, una cantidad de objetos que tú no te imaginas. Ese es uno de los primeros. 2, automedicarse. En los oídos encontramos muchas sustancias que en los hogares hacemos de forma casera, pero pues que eso nos puede llevar a una pérdida auditiva. El remedio casero que le llamamos, o el de la abuela, ¿no? Que terminamos practicando. Exacto, este es uno de los motivos que más evidenciamos. Y 3, lo que te mencionaba ahorita, desafortunadamente no solemos realizarnos valoración auditiva. Y pues esto tenemos que hacerlo como lo hacemos con los dientes, con los ojos, con el médico general. También recordar que el oído es uno de nuestros sentidos más importantes. Es el sentido que nos mantiene en contacto con las personas, en la sociedad, en el ambiente laboral, básicamente. Además, que es lo que nos permite absorber todo el conocimiento. Si estamos asistiendo a clases, charlando con los demás, es importantísimo. Pero la doctora anteriormente mencionaba algo también muy relevante. La alimentación. ¿Por qué la alimentación o qué tiene que ver con nuestro sistema auditivo? Bueno, la alimentación es esencial dado que el oído funciona bajo combinaciones de sodio y potasio. Normalmente en nuestra alimentación hay más sodio que potasio, por lo tanto el salero en la mesa, los embutidos, los paquetes, este tipo de productos genera mayor cantidad de sal y esto se vuelve como una pequeña cantidad de veneno a nuestro oído. En la medida en que consumamos mayor cantidad de sal, vamos a estar propensos a las pérdidas auditivas. Y por supuesto que no haga falta en nuestra dieta diaria los vegetales y bueno, el líquido, el agua, todo esto nos funciona muchísimo. Vegetales, bajarle a los paquetes, a la sal, bueno, el azúcar también es un poco, digamos que dañina para nuestro sistema. La hidratación. La hidratación es esencial. Nuestro oído tiene, sus filtros son muy pequeñitos, el oído es muy pequeño. En este sentido, la hidratación va a ser esencial y sobre todo manejar buenos hábitos de ejercicio para mejorar la circulación y que los vasos sanguíneos del oído estén en una circulación continua. Eso es como una buena medida para mejorar nuestra audición. ¿Hay algún ejercicio, doctora, que podamos aplicar para nuestros oídos? Bueno, hay uno en especial y es que mucha gente experimenta que en los viajes nos duele el oído, ¿no? Sí. O cuando descendemos de un vuelo o cuando hay muchas horas dentro del mismo vuelo. Exactamente. Para esta parte, desafortunadamente y afortunadamente, Cris, los alimentos hoy en día son mayormente procesados, por lo tanto, nuestros procesos de masticación han cambiado. Antes nos costaba más morder la carne y toda esta parte. Y durábamos un tiempo masticando. Doctora, regáleme un segundo que tenemos a esta hora que sí. a un televidente en línea. Bienvenido a Salud para Todo.
Lo tenemos por acá, bienvenido. ¿Con quién hablamos? Con Roberto. ¿Cómo es su nombre? Roberto. Roberto, bienvenido y cuéntenos qué pregunta tiene para nuestra especialista. Yo tengo un pequeño problema auditivo, no sé si sea bueno bañarse los oídos con agua y jabón o tengo que utilizar alguna cosa especial. Bueno, la limpieza en los oídos es muy importante, como Roberto, y así como Roberto, usted también nos puede marcar a nuestro 287-8355. ¿Cuál es la forma correcta de hacerle limpieza a los oídos? Porque a veces el agua, el jabón, lo exponemos también a químicos o el mal uso del mismo copito, ¿no? Así es. Lo ideal para nuestros oídos es en el baño diario, ¿verdad? El mecanismo corre con el agua y con toda la suciedad que haya en nuestro oído, ¿sí? Lo que podemos realizar después de la ducha es con la punta de la toalla secar por fuera de nuestro oído, pero no introducirnos objetos. De todos modos, la cera es importante tenerla en el oído, es el lubricante que nosotros necesitamos para mejorar la audición y sobre todo proteger este sentido. Les recomiendo muchísimo en el momento que sintamos de pronto picazón, resequedad, de pronto algún dolor, no nos automediquemos, no nos lleguemos a meter objetos. Lo mejor es que un profesional nos revise esta parte. Le preguntamos a la amiga, a la tía, a la abuela. Eso y no. Yo hice este remedio, hágalo usted también a ver si Eso le es. funciona. A esta hora, María Cristina en la línea. Desde Cali, María Cristina, bienvenida. Sí, doctora, buenas tardes, ¿cómo me les va? ¿Cómo han estado? Muy bien, María Cristina, y aprovechemos la visita de nuestra especialista para hacerle una pregunta. Sí, doctora, ¿qué pasa? Que cuando estoy conciliando el sueño me sale un líquido de los oídos viscoso, un líquido viscoso. Ahí le logré entender a María Cristina un poco la pregunta. ¿La doctora le entendió bien la pregunta? Que a María Cristina le está saliendo un líquido por el oído. Sí, perfecto. Eso es. Viscoso, entonces es importante pues que María Cristina tenga en cuenta qué recomendaciones les podemos generar acá en el programa para que de pronto pueda manejar su condición. Bueno, para María Cristina y para todos los televidentes es muy importante que acuda a un profesional para mirar si este líquido que está saliendo de su oído es de pronto bacteriano, de pronto algún material que se metió en su oído, de pronto alguna crema que le hayan medicado, pero es muy importante que acudamos a un profesional y esto sí, aunque suene gracioso para todas las personas, les recomiendo limpiarse el oído con el codo, con absolutamente nada más. Ajá. Sí, y yo quiero ver el primero que se introduzca el codo entre el oído, eso sí. No, de verdad es muy importante, nuestro oído es muy sensible, necesitamos que la persona idónea que lo realice, un audiólogo o un otorrino, sea la persona que le revise su audición. Doctora, pues muchísimas gracias. Yo siempre digo en nuestro espacio de salud que cuando estamos aprendiendo es cuando más rápido pasa el tiempo. Nosotros vamos rápidamente a nuestra pausa comercial, pero no se desconecte porque vamos a continuar hablando de la pérdida auditiva. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Paola Pedrados, fonoaudióloga, un apellido muy particular, ¿no, mi doctora? Así es. Nos está enseñando y pues también dándonos los tips. Si usted de pronto sospecha que tiene pérdida auditiva en este momento, si quizá es muy joven y no escucha igual que en los años anteriores, ¿qué soluciones o qué actividades podemos tener si tenemos estas sospechas, mi doctora? Bueno, inicialmente cuando ya está instaurada una pérdida auditiva hay muchísimas soluciones. Unas de ellas, pues inicialmente podemos pensar en algún medicamento que nos recete el otorrino
de no haber solución porque el medicamento no era lo apropiado para esa pérdida auditiva, hoy en día se han desarrollado dispositivos auditivos muy chiquiticos que nos permiten mejorar la audición, que son nuestros llamados audífonos, ayudas auditivas. Va a ser muy importante que no pensemos en los amplificadores que se venden en lo cotidiano, sino que sea algo recetado, algo que sea adecuado para su pérdida auditiva, es completamente personalizado. Y pues hoy en día son más chiquiticos, no son tan grandes como antes. Es mejor. A través de @canal Teleamiga usted puede hacer preguntas, así como la hace en este momento Bartolomeo, que nos pregunta, doctora, si los tapones que utilizamos a la hora de nadar, de sumergirnos en la piscina, son adecuados para los oídos. Bueno, lo más ideal para protegernos en el agua o en el ruido va a ser usar protectores auditivos hechos a la medida, que son dispositivos hipoalergénicos que nos van a proteger en el agua, en el ruido, incluso también los usamos para el descanso. En GAES fabricamos estos protectores auditivos hechos totalmente a la medida. ¿Son los mismos tapones? ¿O son como los que utilizan los pilotos, pues, a la hora de manejar? Son diferentes, son pequeñitos y van completamente para la forma del oído. Ah, no es el tapón tradicional. No, es personalizado. ¿El tapón nos puede afectar en algo? El tapón es un tapón desechable, eso hay que tenerlo muy en claro. Los tapones que vemos de gomita, que parecen un tornillito. En las bolsitas, ajá. Exacto, eso es de un uso y ya, porque podemos entonces estar expuestos a contaminantes y por supuesto a una posible pérdida auditiva por infección. Entonces lo mejor es que sean completamente personalizados para su oído. Hechos a la medida. Y hechos a la medida. Cada quien tiene necesidades diferentes. Exacto. Doctora, hablemos para las mamitas, las madres gestantes o de pronto quienes tienen sus hijos en los primeros meses o años. ¿Cómo cómo hacemos con un bebé recién nacido a la hora de los cuidados en su oído? Bueno, lo más importante va a ser a la hora de realizar la alimentación tener una buena postura, no realizar alimentación acostados, ya que en este momento su conducto auditivo todavía no está en su posición. Entonces la alimentación se nos puede ir a el oído, la leche, cualquier juguito, alguna compota se puede ir al oído y es ahí donde normalmente crecen las otitis y el dolor de oído en los bebés, todo este tipo de cosas. Entonces, primero, buena postura en el momento de la alimentación. Lo segundo, al igual que cuando uno es adulto, evitar que el champú, el jabón les entre al oídito y con la puntita de la toalla también realizar la limpieza. Algo también muy importante y es como tercer punto, realizar un tamizaje auditivo. Normalmente, pues en Colombia el tamizaje auditivo no es obligatorio, pero podemos solicitarlo en nuestros servicios de salud. Entonces, pues que cuando los bebés nazcan, realizarles un tamizaje auditivo para cerciorarnos que su audición está correcta en su nacimiento. Para llevarles el control y hacerles el seguimiento. ¿Es el oído uno de los sistemas más importantes para nuestro cuerpo? ¿Qué nos proporciona? Bueno, el oído, además de todos nuestros sentidos, porque todos nuestros sentidos son importantes, el oído nos aporta estar en sociedad. Hay una frase muy bonita en la que dice que la pérdida de la visión nos aleja de las cosas, la pérdida de audición nos aleja de las personas, porque no podemos enfocar cómo escuchar mejor. Entonces tendemos a aislarnos, a no querer estar en muchos espacios. Entonces esa es la primera, que el oído nos aporta estar en sociedad. Otro de los motivos muy importantes es en el desarrollo. La audición es esencial en los procesos académicos, en los procesos laborales, en caso, por ejemplo, los que están en colegios, universidades. No escuchar no va a aportar bastantes cosas en el aprendizaje. Y por supuesto, ya cuando estamos mayores, como te comentaba al principio, la audición nos aporta a la atención y la memoria. Entonces, pues podemos estar atentos a tener la pérdida, claro, a tener mejores procesos mentales cuando estamos en una edad avanzada, si conservamos mejor nuestra audición. Ahí tenemos una respuesta muy importante de la quizá pérdida de memoria. A esta hora, Rubén en la línea de Salud para Todos. Rubén, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien, Rubén. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por su llamada. Bien, les hablo acá desde la ciudad de Ibagué. Bueno, un saludo para toda la gente
Y Rubén, cuéntenos qué pregunta tiene para nuestra especialista. Sí, mira, es que yo soy DJ profesional y yo tengo algunos problemas a veces como auditivos después de unas jornadas largas de labor, pues son altos decibeles los que estoy soportando. Entonces, pues quisiera saber cómo hago para prevenir, para como cuidarme más con mi herramienta de trabajo. Por supuesto, Rubén, muchísimas gracias. Bueno, prevenir, además que en el contexto laboral, que influye también muchísimo en esa condición. Así es, lo más importante es que en su entorno laboral, Rubén, y para todos los televidentes, que tengan su protección auditiva en sus entornos laborales, pero además de esto que no sobrepasen sus tiempos de exposición. Si ya son sus 8 horas, no estar más expuesto de lo que debemos. Y sobre todo, insisto en la valoración auditiva de que verifiquemos que no estamos teniendo una pérdida auditiva por exposición a ruido. Eso es esencial. ¿Con qué frecuencia es importante, doctora, visitar al especialista en este tema? Bueno, yo recomiendo que lo realicemos una vez al año, va a ser lo ideal, pero podemos evaluarnos en cualquier momento, o sea, en cualquier momento podemos acercarnos a realizar esa valoración auditiva. En GAES realizamos la valoración auditiva sin ningún costo porque sabemos que ahorita la población ha aumentado mucho los índices de pérdida auditiva. Además, que con el audífono y demás es importante entender qué es de lo que más estamos siendo víctimas en este momento: la música prolongada, el internet, las redes, los videos a muy alto volumen. ¿Cómo hacemos para combatir esto? La parte más importante es comenzar a concientizarnos, Cris, que nuestros oídos son importantes y que si bien nos divertimos con la música, con los videos que hay en internet, digamos los conciertos y otras cosas muy divertidas, consideremos que la audición que podemos disfrutar de estas cosas por mucho más tiempo y que comencemos a pensar que el oído va a ser el que le va a dar ese disfrute a estas situaciones. Entonces, no nos excedamos. Tengamos más precaución en cómo escuchamos la música, los videos, las películas. Todo este tipo de cosas podemos disfrutarlas a un volumen más bajo. Tener el autocontrol, que es muy importante, y uno saberse manejar. Doctora, ¿algún tratamiento especial, ya que habló de consultas para los televidentes que la estén viendo en la tarde de hoy? Bueno, además de la consulta y además de lo que hablamos de los protectores auditivos, en GAES se ofrecen todas las ayudas auditivas como soluciones a las pérdidas auditivas. Antes pensábamos pues que no había solución, que no había cirugía para someternos a estos procesos. Hoy en día toda la tecnología ha hecho aportes importantes a la salud y en el tema auditivo pues no nos podíamos quedar por fuera. Para hoy en día todas las pérdidas auditivas tienen una solución discreta, una solución accesible, una solución cómoda y sobre todo que comencemos a hacer como hicimos con las gafas, que usar una ayuda auditiva se vuelva una moda y que no escuchar no sea el problema. O sea que el televidente puede llamar y decir: yo la vi, doctora, en Salud para Todo, ¿qué voy a tener? Así es, para todos hay muchos beneficios, además de que sea la valoración sin ningún costo. Importantísimo, además, ¿no? Eso es un ahorro muy importante. Va a tener sobre todo un asesoramiento y un acompañamiento de los profesionales idóneos para que usted esté totalmente contento, mejor dicho, complacido. Un tratamiento especial. Claro, solamente eso es lo más importante. Dice que la vieron acá, por supuesto, por Teleamiga Channel. Bueno, doctora, es muy importante saber que si durante nuestros primeros años nos exponemos permanentemente al ruido excesivo, vamos muy seguramente a agilizar la pérdida auditiva. ¿Qué pasa si los niños que ya muy tempranamente acceden a todos los aparatos tecnológicos, todos los días están expuestos durante horas y horas, podrían tener problemas en su adolescencia? Así es. Antes los estudios nos indicaban que las personas cuando llegaban a su degeneración por envejecimiento y demás cosas, las pérdidas auditivas aparecían a los 60 años. Hoy en día
las pérdidas auditivas por envejecimiento están apareciendo a los 40 años. 20 años se adelantaron. Exacto. Ahora, si pensamos que los niños de esta generación están usando los dispositivos, estaríamos pensando, Cris, que muy probablemente esa estadística se acerque a más temprana edad, a los 30 años, por ejemplo. Entonces, sin importar ¿En cuánto tiempo podríamos estar viendo eso de esta generación, que ya está muy expuesta a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Yo pensaría que estamos cerca que en los próximos 10 años la población con mayor pérdida auditiva esté entre los adolescentes y el adulto joven. Por supuesto, pues el adulto mayor continuará siendo una población por la cual estaremos preocupados, pero sí considero que muy pronto las personas entre los 20 y los 30 años va a ser una población con pérdida auditiva. Ya me preocupé. Es importante también identificar el entorno de pronto. Si vivimos en una ciudad, metrópolis muy grande, con la exposición al tráfico todo el tiempo, o quizá en un municipio o en un pueblo muy tranquilo, ¿eso también afecta? Sí, nadie está exento de tener la pérdida auditiva, sin embargo es verdad, Bogotá es una de las ciudades más ruidosas de Colombia, excedemos los niveles en un 10% en ruido, le sigue Medellín y por último le sigue Barranquilla en niveles de ruido. Son las 3 ciudades más ruidosas de Colombia. Exactamente. Y su población puede estar más expuesta. Más expuesta. ¿Qué pasa con las personas que viven pues, en la zona rural de nuestro país? Quizás no son tan prematuros a sufrir este tipo de condición. Los motivos van a ser diferentes, van a ser por ejemplo personas que no tienen acceso al servicio de salud, que es el primer motivo en las que las zonas rurales pues desafortunadamente no tienen este acompañamiento. También lo va a ser no tener acceso a los servicios, por ejemplo, un servicio de agua o estar muy lejos del profesional que les puede atender. Y el último es que, así como en los espacios rurales, no hay una exposición a ruido de la ciudad, sí hay exposición, por ejemplo, a las maquinarias de la agricultura. Entonces, en esta parte de todos modos van a ser personas expuestas a ruido. Por supuesto que sí. Los audífonos nos pueden ayudar a darle un manejo o contrarrestar la pérdida auditiva. Así es. ¿Cómo sabemos elegir bien uno, no comprar cualquiera o de pronto consultar al especialista que nos va a indicar el que necesitamos? Bueno, esa parte es muy importante que la menciones. Estos dispositivos no son estándar, son completamente personalizados. Siempre tenemos que estar asesorados por el profesional idóneo. Si bien hoy en día todas las tecnologías tienen una variedad, los audífonos también. Vamos a pensar siempre en las necesidades, en la comodidad y sobre todo que sea funcional para las pérdidas auditivas. Hoy en día las personas se preocupan porque no se note, porque sea funcional, pues ya pueden dejar de pensar en esto porque hoy en ya día no se ve, claro, yo recuerdo que uno veía a alguien en la calle con, además que importante aclarar, audífonos para el apoyo de la recuperación del oído, no estamos hablando del audífono que vemos quizás en el transporte público de los jóvenes, ¿no? Y antes lo veíamos grande y llamaba la atención, ¿ahora es diferente? Ahora es totalmente diferente, las ayudas auditivas, los audífonos que recuperan nuestra audición son estos dispositivos que ahora son un gadget, una herramienta nueva para nuestra vida. Son herramientas que nos permiten acceder a toda la tecnología, son dispositivos que tienen mayor cantidad de alternativas para manejo con nuestro celular, para conexión con otros dispositivos, el televisor, el computador, y lo que va a hacer esto es ecualizar esta cantidad de sonido adecuado para las pérdidas auditivas. Entonces, hoy en día, por fortuna, la tecnología nos da esos aportes y no es simplemente un dispositivo para escuchar, sino que nos ayude a mejorar en todos nuestros ambientes. Y cuando queremos, la tecnología puede ser nuestra amiga o jugar en nuestra contra si de pronto abusamos un poco. El uso de los copitos, ¿está bien, está mal o lo debemos hacer con precaución? ¿Qué recomendación nos da, doctora? Preferiblemente no los usemos dentro del oído, pero sí podemos usarlos para limpiar externamente nuestro pabellón, nuestra orejita. Lo que estamos acostumbrados a hacer es insertarlos y de pronto todo el cerumen o la cera que conocemos la queremos retirar por completo de nuestro oído. ¿No está bien hacerlo? No.
no está bien porque por el contrario, si miramos la forma de un copito es un cono, lo que va a suceder es que vamos a introducirla más y a generar una acumulación de esa cera. Entonces mejor evitar. Es como si la estuviéramos comprimiendo dentro de nuestro oído. Hablemos del equilibrio, doctora. ¿Tiene que ver el oído con nuestro equilibrio diario? Así es, el sistema del equilibrio se encuentra también alojado en el sistema auditivo a través de los canales semicirculares. Cuando tenemos una descompensación metabólica o asociado a otra enfermedad, tendemos a perder el equilibrio. Adicionalmente, cuando tenemos pitos en los oídos, cuando perdemos audición y también perdemos el vértigo, todo esto siempre va a estar asociado al sistema auditivo. Es cuando uno tiene afectación en el oído que dice no me siento caminando bien, siento que todo me da vueltas, sí, tiene toda la relación. Toda, absolutamente toda. Incluso se ha evidenciado que en las personas que pierden audición en un oído más que en otro, está descompensada de ese lado. Entonces comienza a ir caminando y se desvía, normalmente se cae de ese lado. Todas esas cosas tenemos que comenzar a asociarlas y evaluar como, bueno, el médico me dice que estoy completamente normal de todo, qué es lo que está pasando, porque mi desequilibrio, y bueno, ahí podemos encontrar también una pérdida. Esa es la parte a la que no le estábamos prestando atención porque siempre lo olvidamos. ¿Cuál es, doctora, la frecuencia por la que más lo consultan sus pacientes o de pronto la condición más común, esa patología que uno dice, ay, voy a ir a donde la doctora porque ya siento que el oído me está molestando? Bueno, es muy curioso y el motivo principal es mi esposa, mi esposo me regañan porque no entiendo, mis hijos me regañan porque me toca repetirles. Siempre va a ser algo asociado a la familia, a que me estoy alejando de mis hijos porque no me están escuchando. O la esposa, es que mi esposo no me está escuchando, sí, no sé si se hace o... Exacto, que es que escucha de vez en cuando, no. Esa frase que nosotros tenemos de que escucha cuando le conviene, no es tan así. Puede que estemos perdiendo diferentes frecuencias y no es que no le esté escuchando, es que de pronto estoy perdiendo las frecuencias graves y por eso no le escucho a mi esposa, por ejemplo. ¿Hay padres que la consultan por sus niños en términos de pérdida auditiva? Así es, las pérdidas auditivas en los niños son muy comunes, estas las detectamos más en los entornos escolares, incluso son mucho más remitidos por la maestra, por sus profesoras en los jardines, de que algo está sucediendo porque no ha empezado a hablar, porque es muy distraído. Este tipo de cosas son también de consulta en el tema auditivo. Audióloga, normalmente no encontramos de pronto este nombre tan común, conocemos la fonoaudiología. ¿Qué relación hay? Bueno, la audiología es una especialización. Inicialmente realizamos la carrera de fonoaudiología, en la cual es una carrera muy integral. Vemos aspectos del lenguaje, del habla, de alimentación y de audición. Y de ahí salen muchas ramas de especialidad y yo me fui por la audiología. Y además que en mejor momento no lo puede ser la doctora, porque precisamente estamos en la época en donde más está aumentando toda la condición de pérdida auditiva. Tenemos a esta hora televidente en línea. José, bienvenido a Salud para Todo y cuéntenos qué pregunta tiene para nuestra especialista. Muy buenas tardes. Mira, de un tiempo para acá me apareció un zumbido en los oídos. Es un pito todo el tiempo. Solamente dormido no lo escucho. Solamente cuando José descansa y se acuesta a dormir, descansa de pronto del pitico. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe hacer? Zumbido permanente. Bueno, los pitos o tinnitus, también llamados o acúfenos, realmente es la primera alerta que nosotros vemos cuando tenemos una pérdida auditiva. Ese pito, ese zumbido le está diciendo, hey, atención porque no está escuchando bien. Normalmente el pito aparece con la frecuencia asociada en la que se está perdiendo audición. En nuestra cabeza, en nuestro cerebro, tenemos nuestro sistema límbico, que es el sistema asociado a las emociones.
Este sistema se altera cuando este pito aparece porque pues a todo el mundo le estresa un sonido ahí todo el día constante que no le permite concentrarse, que no le permite estar como en estados de alerta, descansar incluso. Es muy importante en esta parte realizar inmediatamente la valoración auditiva. Va a ser muy importante que inmediatamente nos valoremos porque es la alerta que nos está indicando que una pérdida auditiva está empezando. ¿Qué patologías podemos sufrir en nuestro oído? Hay varias patologías que nosotros tenemos y que están asociadas al ambiente. Está, por ejemplo, el barotrauma, que está asociado a cambios de presión, por ejemplo, los que bucean, los que son pilotos en aviones. Tenemos, por ejemplo, también, bueno, las otitis de las que ya hemos hablado, la presbiacusia, que es la pérdida auditiva en el adulto. ¿La otitis es la más común? Es una de las más comunes. Realmente hay varias que se dan la mano en estadísticas, ¿cierto? Pero hay muchísimas que se están generando. Hay muchas enfermedades que están generadas por medicamentos, que son pérdidas auditivas por ototoxicidad, por ejemplo, los medicamentos para la hipertensión, los pacientes que tienen diabetes, el paciente oncológico. Este tipo de medicamentos, si bien sabemos, es más importante mejorar estas condiciones, son predisponentes a pérdida auditiva. ¿Qué pasa con los medicamentos? Nos ayuda a mejorarnos de algo, pero nos afecta otra parte. Estamos definitivamente entendiendo muy bien el proceso de la pérdida auditiva y aprendiendo cómo podemos manejarla para evitarla. Usted no se desconecte de Salud para Todo porque ya volvemos con la doctora Paola. Ella es especialista en audiología y aprovechemos el último segmento para aprender más de este tema. Ya regresamos. Gracias por quedarse ahí, acompañándonos en Salud para Todo, además que este es un espacio en donde nos esforzamos por traer a los mejores especialistas para que ustedes puedan aprender según la condición que tengan, las dudas, o por qué no, sus amigos y sus familiares, y diga, vea, yo en Salud para Todo escuché, por ejemplo, a la doctora Paola Pedrados, audióloga que nos acompaña en esta tarde y nos recomendó hacer esto si de pronto sufre de pérdida auditiva. Detrás de cámaras, ahorita en comerciales, hablaba la doctora algo muy importante que es el tema de los lavados, que existen también, pues digamos, comúnmente en este gremio, pero son buenos en exceso. ¿En qué momento sé que necesito un lavado o en qué momento le pido o acudo al profesional? Bueno, normalmente los tapones de cera solo los detectamos cuando los observamos. Sin embargo, podemos pensar en un tapón, por ejemplo, cuando sentimos nuestra voz como si estuviera entre un tarro, como un tambor, como si nuestra nariz estuviera tapada. También podemos pensarlo porque comienza a molestar, comienza a picar, y esto comienza a suceder porque el tapón que se está generando se seca y se adhiere a las paredes de la piel. Eso también sucede. ¿Cómo se genera ese tapón? El tapón se genera inicialmente por estar introduciendo el copito. O sea, comenzamos a hacer un taquito, y eso nos genera tapón. Hay personas que producen más cera de lo normal y es un proceso metabólico que puede ser la condición de su cuerpo. Por eso idealmente es bueno que estos lavados los realicemos cuando el médico nos los recomienda. Idealmente, si usted produce mucha cera, podemos acudir a realizar esas limpiezas de oído al menos cada 6 meses. Sin embargo, el profesional que le atienda en los controles que vamos a empezar a hacer más conscientes, debe esta persona examinarnos los oídos y decirnos si necesitamos o no una limpieza auditiva. Para poder tenerlo en cuenta a la hora de acudir a esa hora de la tarde, televidente en línea, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, habla Julieta. Julieta, bienvenida a Salud para Todo y cuéntenos qué pregunta tiene para nuestra especialista. Bueno, tenía una, pero ya escuché que la resolvió la doctora, entonces me gustaría preguntarle qué tan prudente es o qué tan bueno es colocarle somatosina en los oídos cuando duele. Colocarse cuando duerme
Cuando duele el oído, ¿qué tan bueno es colocar leche materna en el oído? Ok, cuando duele. Sí, cuando duele. Escuché bien. ¿Qué podemos hacer ahí, doctora? Cuando duele el oído, realmente, tanto en niños como en jóvenes, adolescentes hablo, es muy importante acudir de inmediato y no dejar a que de pronto suceda una fiebre o una infección. En el adulto pasa algo muy interesante, Cris, y es que el adulto mayor no siente el dolor de oído. O sea, no es sensible en su mayoría a esta parte. Cuando el oído duele, va a ser muy importante que agendemos inmediatamente la valoración auditiva. El remedio casero del que hablamos, la leche materna en el oído. No, definitivamente hay muchos que se realizan. Yo he visto la leche materna, aguardiente, aguas con maticas. Realmente esto no va a ser nada bueno. Nuestro oído es nuestro único sentido que está abierto, no es como la boca o los ojos en los cuales podemos cerrarlos. No, el oído directamente está abierto y se encuentra con el tímpano, así que no introduzcamos Por favor, nada. no. Nada. Blanca desde Pamplona nos llama. Blanca, bienvenida. Buenas tardes, es para una pregunta. Yo tengo una sobrina que ya tuvo un pequeño accidente en un oído. Ya perdió parcialmente la visión y le hemos hecho tratamiento, pero no ha mejorado mucho. Entonces me interesa lo que dice la doctora de audífonos personalizados, para que ella pueda oír mejor. ¿Eso lo da el otorrino o la fonoaudióloga? Blanquita, muchas gracias y para allá vamos. Es muy importante este tema, como la doctora lo mencionaba, para aquellas personas que ya tienen una pérdida de audición muy avanzada o total. ¿Qué le contamos a Blanca? Bueno, Blanca y todos los televidentes nuevamente, para todos hay solución auditiva, para absolutamente todos. Este dispositivo definitivamente para que funcione tiene que ser recetado y así como lo menciona Blanca va a ser completamente personalizado para la pérdida auditiva. No realicen en casa de pronto que me lo dio el que era de mi tío, de mi abuelo, no. Lo heredé, lo heredé, me lo donaron, no, eso va a ser realmente hecho para las personas que le corresponden. Hay personas que no usan el dispositivo auditivo para sus pérdidas auditivas. Ahí lo que va a suceder es que vamos a tener exposición a ruido porque un dispositivo va a amplificar más de lo que necesitamos. Entonces nuestro oído es completamente personalizado, eso va a ser muy importante y claro, por supuesto para todos los gustos, para todas las necesidades, los invito pues a que se realicen esta valoración si desean tener su ayuda auditiva o también se puedan comunicar a las líneas de atención 018.000 18 34 22 y ahí escojan su ayuda auditiva que más les interese. Nos preguntaba Blanca del otorrino, ¿quién lo formula? La ayuda auditiva es formulada en acompañamiento con el otorrino. Si usted va primero al audiólogo, el audiólogo se lo va a recetar. Y si va al otorrino, el otorrino le va a decir, vaya al audiólogo para que le receten su ayuda auditiva. Va a ser un trabajo muy interpersonal, muy interprofesional, siempre con el acompañamiento de todos los profesionales. Nosotros tenemos remisiones de pediatras, de geriatras, de otorrinos, todo pues es una unidad básicamente. Y trabajan por supuesto mancomunadamente. Doctora, por supuesto no podemos culminar la tarde de hoy sin cerrar con broche de oro, con esas recomendaciones y tips para que usted pueda prevenir la pérdida auditiva. Así es. Lo primero, y para que todos seamos conscientes de que la audición es muy importante, realícense la valoración auditiva. Eso es esencial, la pueden realizar con nosotros en GAES, que es completamente gratuito. Les recomiendo no introduzcan nada en sus oídos. Por favor, no al copito. Nada del copito, no más copito.
que seamos mucho más precavidos con el volumen que le ponemos a nuestros dispositivos de música, que estemos atentos a todo lo que se expone en nuestro trabajo, que seamos un poco más conscientes que la audición es lo que nos acerca a nuestros familiares, a nuestros amigos, y pues que sin la audición realmente somos muy, muy tristes. La necesitamos para poder vivir la vida y disfrutar la vida como es. ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? Bueno, pueden encontrarnos a través de gaes.com, en la línea de atención que les indiqué, 018 18 34 22. En Facebook también pueden encontrarnos, en nuestra página web www.gaes.co, ahí también nos pueden encontrar. Los invito a que realmente comencemos a darle la importancia a la audición de moda. Eso es importante. Por acá tengo un número también, doctora, 315-63. Allí también podemos comunicarnos, esta es otra de nuestras líneas de atención en el cual pueden agendar su valoración auditiva sin ningún costo. Doctora, muchísimas gracias por la tarde de hoy, aprendimos muchísimo y por supuesto esperamos tenerla nuevamente por su casa. Claro que sí, muchísimas gracias por su invitación, espero todos nuestros televidentes aprendan todos nuestros consejos y que comencemos a darle la importancia a nuestros oídos. Y a ustedes, todos nuestros queridos televidentes, muchas gracias por hacer de este espacio posible, por aprovecharlo y por aprender de él. Salud para todos. Recuerde que estamos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que cumpla esta cita con todos los especialistas que nos acompañan día a día y para que pueda aprender de nuestra mano. @canal Teleamiga, si quiere también conocer más de nuestra programación. Los esperamos mañana aquí a las 2 para aprender con un nuevo profesional. Chao, chao.